Bendiciones, que el Señor sea en sus vidas, su amor, su gracia, su presencia, su Espíritu Santo en estos días. Ya avanzando, ya llegando a fin de mes, ¿no? Y ha pasado corriendo el mes de marzo, sí, ha pasado muy, muy rápido. Pero ya estamos acá para una vez más poder considerar el estudio de la palabra del Señor ahí en profundidad. Para eso son estos tiempos que como iglesia necesitamos, ¿no? No se puede tomar este tiempo en los cultos dominicales, ¿no? Porque tienen también otro tipo de audiencia, otro tipo de hermanos y hermanas, de personas que nos visitan. Pero hoy día con tranquilidad podemos tomar estos minutos para poder estudiar ahí minuciosamente la palabra del Señor. Y estamos entonces viendo a los 12 hombres como tú y como yo. Ya vimos el jueves anterior una introducción ahí en general de varios aspectos. Pero hoy vamos a entrar ya con el primer punto o tema al cual hemos titulado Un llamado fuera de lógica humana. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29 nos dice: Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Desde los comienzos de su ministerio y el establecimiento de su iglesia, el Señor Jesús fue para la época controversial. Recordemos que su propia gente trató de asesinarlo después de su primer mensaje público. Por eso la cita de Corintios, ¿no? De lo despreciado del mundo, de lo ridículo, lo dice la NTV. Lo llamó para avergonzar a quienes se creen sabios, ¿no? A los intelectuales. Porque nadie podía jactarse más allá. Nadie puede jactarse ante la presencia de Dios. Y esto se cumplió entonces ahí desde el comienzo y en este llamado fuera de lógica humana a estos 12, ¿no? Decía que desde el comienzo al Señor quisieron callarlo o asesinarlo. Ahí vamos a Lucas, Evangelio de Lucas. Miremos los evangelios, los sinópticos, como un abanico, ¿no? Hay cosas que por sí solos algunos aportan y que solo lo encontramos en uno de ellos, como también hay una mirada completa también por sus destinatarios y en el cómo también nos presentan y nos hablan con respecto al ministerio del Señor Jesús en la tierra. Esto es para que no nos encerremos en una mirada, sino que tenemos que entender que los evangelios sinópticos es un abanico ahí, entonces a veces son el mismo suceso contado ahí desde otra perspectiva. Pero interesante porque nos vamos a encontrar hoy día que en este proceso hubo 4 etapas del llamado que el Señor hizo a los 12. Bueno, decía que desde el primer mensaje público, ¿no? Quisieron asesinarlo y callarlo. Vamos a Lucas 4, versos 28 al 30. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Esta forma controversial, ¿no? Que venía a cambiar los dogmas de los hombres a través de Dios mismo, hecho carne a través de Jesucristo, trajo y levantó este recelo, este odio y quisieron callarlo. Tal vez irónicamente podríamos mirar las intenciones de quienes quisieron callarlo. Produjo lo contrario, porque estos que intentaron callarlo
solo hizo crecer la popularidad del Señor entre las personas que vivían ahí en la región de Galilea. La noticia del poder, del milagro, de las obras poderosas que este Jesucristo estaba haciendo, empezaron a correr por toda la región, y de todas partes grandes multitudes venían tras el maestro. Hasta ahí estamos claros y estamos de acuerdo. El registro bíblico nos dice que fue tanta la multitud de las personas que el Señor tuvo que subirse a un bote para alejarse de la orilla y poder seguir ahí predicando a estas multitudes. Miremos que en esta barca que escogería era de Simón, a quien pronto llamaría Pedro, quien sería el principal de estos 12. El mensaje para quienes hoy quieren rebajar el valor del Evangelio a cambio de popularidad, ¿no? No podemos caer en eso. Tenemos que tener cuidado porque hay una línea muy delgada, ¿no? De un evangelio popular, de activismo religioso, a una vida de fe, y esta a través de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Quizás hubiese sido más provechoso, ¿no?, para Jesús y su popularidad haber caído en este juego de que los judíos ahí querían escuchar, ¿no? Más el Señor traía un mensaje que era de salvación. Y vamos ahí a mirar en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 66 al 67, que nos dice: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y ahí esta declaración tan profunda, ¿no? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El mensaje del Señor empezó ahora a ser impopular, porque muchos de esas multitudes que habían llegado venían tras, como decimos en buen chileno, por los panes y los peces. Más el mensaje controversial empezó a molestar a los eruditos y a las personas, ¿no?, que venían en pos del Señor, porque empezaron a escuchar el mensaje que el Señor traía. Y ahí vemos que viene hablando de que tenían que comer su carne y todo esto que se arma ahí, producto, ¿no?, sí, que estos sabios ahí, las sinagogas, no querían aceptar. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Arrepiéntanse, ese era para perdón de pecados, ¿no? Y bueno, ahí entonces también el Señor, en este mensaje controversial, impopular, porque el mensaje de la fe es impopular, ¿no? Es impopular, es donde el Señor ahí se enfrenta a los 12 ahí y les dice: ¿acaso ustedes también se van a ir? Y en esta pregunta las multitudes se alejan y más quedan en esta escena ya estos 12, los 12 como tú y como yo, a quienes el Señor Jesús estaba llamando para ser sus representantes oficiales, hombres comunes y corrientes y sin nada excepcional. La estrategia de Jesús entonces se enfoca no en las multitudes, él vino por el mundo, ¿no?, pero se enfoca en este tiempo, en estos 12, y en la formación de sus vidas, de hombres sencillos, pero que estaba en su voluntad seguir al Señor, y por las multitudes prefirió trabajar con estos 12 hombres dispuestos, llenos de fallas, a cambio de multitudes, de ejércitos, de poder, de política, de popularidad personal,
la propagación del mensaje, como dijimos en el capítulo anterior, en un tiempo breve debía traspasarse en estos 12 donde no había un plan B. 12 hombres como tú y como yo. Aspectos generales del llamado. Jesús escoge a estos 12 antes que ellos lo escogieran a él. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, nos dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. A simple vista y en una lectura liviana, superficial, y como dije en la introducción, por eso tenga en mente lo que dije ahí con respecto a los evangelios. Si miramos ahí en los sinópticos, los evangelios sinópticos, nos podría parecer que los hechos relatados con respecto a los 12 se contradicen entre sí. Porque si usted mira en los primeros capítulos y avanzando, van habiendo distintas formas del llamado del Señor a estos 12, pero debemos decir que no se contradicen. Por eso, con total tranquilidad, no se contradicen. Por ejemplo, si encontramos que Juan capítulo 1, versos 35 al 51, no los voy a leer, o Lucas 5, versos 3 al 11, o el llamado formal de los 12 ahí en Lucas 6, versos 12 al 16, sencillamente nos está describiendo que en este proceso de estos 12, el llamado del Señor a sus vidas y cómo lo expresan los evangelios fue en distintas etapas de su desarrollo y crecimiento. Entonces, si lo miramos de esta forma, nos vamos a encontrar y ordenándonos, por eso digo, no mirando ligeramente podría traernos alguna confusión, mas no hay tal confusión, puesto que en cada una de las partes donde los evangelios nos relatan este llamado del Maestro a estos 12 hombres comunes y corrientes, nos está hablando de 4 etapas distintas en el desarrollo desde el llamado inicial que el Señor hizo a estos 12. Un primer llamado es el llamado a la conversión. Y esto nos hace un común denominador, el llamado a la conversión. Este primer paso de fe. Juan, capítulo 1, versos 35 al 37, dice: al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, el Bautista está hablando ahí: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Un llamado a la conversión, primeramente, ¿no? Este paso inicial, un llamado a la salvación. Es como nos ilustra la palabra de Dios, este primer llamado que hace a estos discípulos. Por eso, entendiendo los sinópticos y sacándonos esto, nos da cuenta, nos habla ahí de un primer llamado, la primera parte del proceso donde el Señor les llama y esto lo reconocen como su Señor. Es necesario entonces, primeramente, ¿no?, al iniciar la vida de la fe, este paso inicial donde reconocemos a Jesús como Salvador. Los discípulos de Juan lo oyeron y lo siguieron a Jesús. Este fue el primer llamado, ¿no? Así empiezan a apartar a estos 12. Es necesario reconocer entonces a Jesús como Salvador. Esa es esa obra inicial. Los 12, como usted y como yo, inician su camino y en esta etapa inicial de su llamado de Dios. En este llamado que Dios hace al ser humano para reconciliarse con Él por medio de su Hijo Jesucristo. No es un sinónimo de discipulado ni de un tiempo completo, sino que es la obra inicial. Cuando abrimos nuestro corazón y el Espíritu Santo, ¿no?, hace esa obra en nosotros y ya hemos dado ese paso, o lo están dando o lo pueden dar quienes decidan recibirle como su Señor y Salvador, a Jesucristo el Señor. Y por lo mismo entonces los versos que estamos viendo nos hablan de este paso inicial. Este paso inicial donde el curso de la vida y el desarrollo y el crecimiento espiritual se desarrollan. En esa etapa de desarrollo y crecimiento donde usted y yo también estamos. No estamos, y esto no es vanagloria, no todos estamos al mismo nivel. Esto es así. Cada uno de nosotros, ¿no?, va creciendo
también en la medida que nos dejemos moldear por el Señor. Pero en las distintas etapas o los niveles de este desarrollo, las Escrituras entonces nos dicen ahí este paso inicial, y es similar a lo que nosotros vivimos en este primer llamado a la conversión. Pasa un poco el tiempo y también los evangelios nos hablan de una segunda etapa en este llamado, el llamado al ministerio. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Vamos a saltar a Lucas capítulo 5, versos 10 al 11. Sus compañeros Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados, y Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Pescadores de hombres, nos dice la Reina Valera. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Bueno, vimos una primera etapa, ese llamado a la conversión. Ahora, Lucas nos está hablando de una segunda etapa del llamado, y esta es ya al ministerio. Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hasta la etapa anterior podemos ver que aún seguían en sus trabajos normales. Hoy día ya el Señor en este tiempo les ha hecho ese llamado ya formal, y dejándolo todo, le siguieron. En esta ocasión, cuando Jesús se aleja de la orilla a causa de las multitudes, es que el llamado directo del Señor al ministerio sobre estos 12. Proceso que comenzó la conversión. Ahora viene este llamado y dice, ¿no? Dejando todo, lo siguieron. Rescato parte del sermón de nuestro pastor José 2 domingos atrás, en cuanto al servicio como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Hay una acción inicial que es la conversión, pero tiene que haber un crecimiento y un desarrollo. Esto es lo que vivieron estos 12, es lo que vivimos, lo que vive la iglesia, lo que ha vivido la iglesia, lo que ha vivido cada creyente, cada hombre y mujer que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. No hay solo una acción inicial, nos lleva también a poder ir, como decía el pastor, a descubrir en lo personal, a través de la luz de las Escrituras, del Espíritu Santo, como parte del cuerpo de Cristo, donde hay una cabeza, ojos, decía el pastor, ¿cierto? Manos. ¿Qué parte de ese cuerpo? ¿Y cuál es esa parte de ese cuerpo en el cual yo sirvo para edificación de los santos? Por eso, hermanos amados y amadas, es importante considerar el estudio de la vida de estos 12 que eran comunes y corrientes. Vuelvo a decir, hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, que en este proceso, ¿no?, del llamado del Señor ya han entendido, ya han escuchado en este desarrollo, ¿no?, de este crecimiento, esta etapa donde el Señor ya los ha llamado al ministerio. ¿En qué áreas el Señor te está llamando? ¿Qué dones el Señor ha puesto en tus manos para la edificación del cuerpo de Cristo? No para pararse ahí como el gran mentor, ¿ah? No es eso, ¿no? Porque aquí el único que merece la gloria es el Señor. Y si alguien tiene una opinión más alta de sí mismo, no estamos bien ahí, ¿no? Algo está mal. Por eso es esa etapa, ¿no? En los corazones sencillos. Así como el Señor ahora los llama al ministerio. ¿En qué etapa está usted? ¿En qué etapa de su vida, de su desarrollo cristiano está? Amén. Sigamos. Un llamado específico de Dios entonces a estos 12. Ahora, desde este punto en adelante, y tras este milagroso obrar ahí en esta pesca, el Señor hace este llamado: vengan, síganme a mí, que yo os haré pescadores de hombres. Y desde este llamado, Jesús en adelante, a estos 12, los hace inseparables, ¿no? A estos 12 ahí con el Señor. Tengamos también en mente que hay uno que lo vendió, ¿no? Pero hasta ahí vamos con los 12. Hay un tercer llamado que también los evangelios nos señalan, y este ya es específico a ser los apóstoles. Mateo capítulo 10, versos 1 al 4, nos dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar
a los espíritus impuros para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Ahora vemos que está siendo llamado al apostolado, como apostoloi, como decía ahí de griego. Sus nombres son Simón, también llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Fue en esta altura del proceso que ahora viene el Señor a confirmar este llamado al ministerio, y esto a través del apostolado, que comenzó ahí con un internado. Miremos Marcos 6:7. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus impuros. En esta etapa, ahí donde los llama el apostolado, no estaban preparados para salir solos, por eso los envía de a dos, para que ellos pudiesen ofrecerse apoyo mutuo. Y después de un tiempo, dice las Escrituras, también volvieron con Jesús, volvieron con el Maestro, para poder disfrutar un tiempo de compañerismo, de enseñanza, de ministerio y de descanso. Quise tomar esta nota porque en unos estudios que estoy realizando con respecto a la iglesia y el pentecostalismo, el maestro ahí, el pastor, nos hacía mirar un análisis de la iglesia en Latinoamérica, y una de las etapas donde nos hacía mirar qué había pasado con la pandemia en las iglesias, y nos decía directamente en Chile porque el profesor es boliviano. Pero conversando llegábamos al mismo punto, ¿no? Que era una temática que afectó a la iglesia en América, ¿no? Que vino a derribar, que afectó a muchos, que los enfrió, pero también vino a derribar alguna mirada que se había dado con respecto a la doxología, a la adoración, con respecto a la liturgia, que pareciera que en algún momento fue lo más trascendental en lo que nos estábamos enfocando. Y no estoy hablando de Iglesia Vida Nueva, estoy hablando de la iglesia cristiana, dando más realce a la liturgia que a quien estábamos entregando la adoración. Y en ese proceso que estamos también nosotros como Iglesia de Vida Nueva, en sacar un poco esa estructura religiosa, ¿no? De los cultos. No sé si me puedo dar a entender bien. No sé si mi esposa me dará un dedo así para arriba o para abajo. Quiero ser claro con esto, ¿no? Ni rajar vestiduras, no. Tranquilos. ¿Qué tanto esto afectó? Pero hoy día, ¿de qué forma estamos empezando a recuperar espacio? Note ahí que después que los envió, volvieron con el Maestro, volvieron con el Señor, para disfrutar de un tiempo de compañerismo, de enseñanza, de ministerio y de descanso. Qué importante también son, siempre teniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas, como el centro, como la cabeza principal, el fundamento de la iglesia. Actividades distintas a lo que puede hacer un culto con la liturgia tradicional. ¿A dónde voy? En estos días, una iniciativa muy hermosa del Ministerio de Alabanza, por eso vuelvo a decir, en Cristo, ¿no? No una cuestión aquí de contagiarnos del mundo no, tenemos claro, ¿no? La línea y las bases son Cristo. Pero de sana coinonía, una actividad deportiva donde también se sumaron otros hermanos, y qué provechoso fue para cada uno de los que estuvimos ahí, porque también fuimos hacer barra, no jugar, pero así apoyarles, ¿no? Y las hermanas que fueron, los niños, los chiquitos, los pastores, todos. Qué importante fue ese tiempo de compañerismo dentro de la fe. Hace algunos días, con el grupo de jóvenes, también hemos partido con una dinámica distinta, ¿no? Eso, pónganse en pie, asiento, pónganse en pie, asiento. No, esa liturgia, ¿no? Que esta pandemia vino a derribar, para poder entender que hay algo más profundo, que es establecer la claridad de a quién nos llamó, a quién servimos, a quién adoramos. Y qué importantes son estas instancias distintas de la tradición de la liturgia que fortalecen al cuerpo de Cristo.
El maestro se tomó ese tiempo con sus discípulos, hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Nuestras hermanas también comenzaron con una forma distinta de hacer su reunión ahí, de las mujeres de fe. Desde las escrituras, desde la oración, pero con dinámicas, con actividades distintas, que finalmente son el propósito de los ministerios que la iglesia hoy día y como Asamblea de Dios tenemos y trabajamos, que es poder conectar a la iglesia, no solo a la iglesia dominical, sino que a la iglesia, al cuerpo de Cristo, los unos con los otros en ese compañerismo, en ese momento de distensión, en ese descanso, en esa oportunidad que tenemos de conversar, de disfrutar de un café, en fin, qué importante es, ¿no? Y tomemos esto como el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Es el mismo Jesús que nos llamó, es el mismo Jesús que hoy día a través de su Espíritu Santo está en nosotros y por nosotros. Y no es una locura entonces también considerar en estos espacios de los ministerios que son esta conexión con la iglesia, ¿no? Donde podemos trabajar en forma más directa, en conocernos. Importante dar ese tiempo y ese espacio, ¿no? Y derribar esos muros ahí que a veces, sin una mala intención, pero nos habían desenfocado por completo. Marcos 6, verso 30 a 32 dice: después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar. O sea, no estoy hablando de la locura mía. Vamos solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Qué interesante. Cuando nos salimos de ese esquema dogmático y dejamos también al Señor ser y actuar sobrenaturalmente en otras áreas donde seguimos siendo iglesia, ¿no? Y seguimos dando un testimonio, una señal también a quienes nos rodean. Los 12, tal como usted y como yo, con Jesús, con el Maestro, consideran incluso necesaria esta instancia, más allá de lo que podía ser la iglesia, más allá de lo que puede ser la iglesia dominical, donde nos saludamos y nos vemos y a veces nos quedamos hablando hasta más rato, ¿no? Porque hay mucho que poder hablar y expresar. Qué importante también poder participar, para allá quiero ir, participar de los ministerios que la iglesia tiene dentro de su función como iglesia. Y hay muchos ministerios que hoy día queremos que arranquen, pero faltan esos corazones dispuestos, ¿no? Queremos ahí el de misericordia, que pueda arrancar con más fuerza. Así que si el Señor te está molestando y te está inquietando en algo especial, acércate al equipo pastoral, acércate con confianza, te vamos a ayudar, te vamos a orientar, porque es el tiempo que el Señor también está llamando a aquellos que por mucho tiempo quizás estuvieron ahí esperando esa oportunidad. Es el tiempo que el Señor te está llamando. Todos entonces en este espacio, con Cristo como centro, como el centro de todo, los discípulos crecieron, también nosotros crecemos y nos fortalecemos. Y hay un cuarto llamado al martirio, como lo hemos titulado. Y esta fase la podemos describir posterior a la muerte y resurrección del Señor Jesús. Ahora ya son 11. El 12, Judas, ya lo ha traicionado al Señor, y este Jesucristo en su cuerpo resucitado le sale al paso a estos 11. Marcos 16:14 nos dice: más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Ahora vamos a Juan 21, versos 18 a 19. Ahí está lo que dije anteriormente, respaldando bíblicamente cuando el Señor ahí se le aparece ya a estos 11, ¿no? Ahora Juan 21, versos 18 al 19 nos dice: te aseguro que cuando eras más joven, le está hablando Pedro, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Y hay un poco más ahí, que me gusta esa parte del Evangelio de Juan. Esta fue en realidad un llamado al martirio. Y la historia nos dice, el relato bíblico nos aporta también en varios de estos casos, que todos salvo uno murieron por dar testimonio de Cristo. Todos murieron
excepto uno, por dar testimonio de Cristo y de forma en el martirio. Solo Juan, nos dice las Escrituras, llegó a la ancianidad, aunque sin librarse de sufrir persecución, pero recordemos que terminó exiliado en la isla de Patmos. Conclusión. Es sin duda fascinante ver a la luz de las Escrituras y cuánta riqueza estas nos entregan a través de las vidas de estos 12 comunes y corrientes como usted y como yo, y donde nos podemos ver reflejados en nuestras vidas, en nuestro desarrollo, en nuestras debilidades, en nuestros procesos de la fe. Nada es instantáneo. Hay 4 etapas que hemos visto acá. Nada es instantáneo. Llegué a Cristo y me frustro. No, nada es instantáneo. Hay un desarrollo. Hay un desarrollo que debemos vivir cada uno de nosotros en la etapa de crecimiento que estemos. Y cada uno de estos, amados y amadas, no lejos de luchas y pruebas y procesos. Y en cada etapa de estos procesos, de nuestro desarrollo, lo importante es saber que lo que Dios busca, y que a simple pasada hemos visto de estos 12, eran corazones humildes y sencillos, sinceros. Hay uno que falló. Vamos a estudiarlo al último. Y estos corazones, voy a volver a repetir, dispuestos a ser moldeados, como el barro en manos del alfarero. Así sois vosotros en mi mano, dice el Señor. No importando entonces la prueba, veremos que aferrados a Cristo, a través del testimonio de estos 12, cualquiera sea la circunstancia de la vida, podemos triunfar por el poder de Cristo que está por y en nosotros. Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos regalas, que con libertad podemos considerar el estudio de tu palabra. Señor, quiero pedirte una bendición especial sobre las vidas de cada uno de tus hijos e hijas. Señor, si estás llamando en este tiempo, sea amonestando, Señor, y que también se puedan atrever a dar ese paso, Señor, al área que tú les estás llamando. Habla tú, Señor, a los corazones, tu Espíritu Santo, Padre Santo, inquieta estas vidas, oh Dios. Hay mucho por hacer y tal como lo vemos, Señor, y lo veremos en profundidad a través de estos 12 que tú llamaste inicialmente, Señor, hay también propósitos para nuestras vidas en este tiempo. Señor, si hay alguna necesidad especial, solamente pedirte, Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Que tú puedas, Señor, sanar, puedas traer la respuesta que tus hijos e hijas puedan necesitar en este momento. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo como iglesia de Cristo, como ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo donde la cabeza perfecta eres tú. Ayúdanos a mirarte a ti, no a los hombres, a no tener un mayor concepto de nosotros mismos, sino que ese concepto que solo tú eres el Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Un abrazo. Bendiciones.